¿Quién, o qué, es la bestia del Apocalipsis? Extraordinarias respuestas de Ramatis. Fragmentos de las extraordinarias respuestas del extraterrestre Ramatis. Extraído del libro Mensajes del Astral, de Hercilio Maes. Es la explicación más clara, veraz y certera, de la figura simbólica de la bestia del Apocalipsis, que todos la podemos ver materializada en este tiempo, en la sociedad actual. Es muy fácil señalar siempre a algo externo a nosotros, pero la bestia del Apocalipsis no es una persona o un presidente derechista, no es una supercomputadora central, no es un país determinado, no es un orden político o económico establecido, no es el capitalismo, no es el neoliberalismo. La bestia es el simbolismo de nuestras propias pasiones inferiores, o el sexo esclavizante y desconcientizante, y es la legión de corruptores y dictadores psicofascistas que las fundamentan y promueven. El comando pervertido del mundo, psicólogos, psiquiatras, pero también muchos periodistas, muchos comunicadores, muchos intelectuales, muchos artistas, y otros corruptos y corruptores, que gobierna las mentes y las vidas de quizá el 99% de las personas. Una magnífica enseñanza para todos, pero lo sería especialmente para los falsos creyentes, hipócritas, fariseos, falsos cristianos y verdaderos freudianos, cuadriculados politiqueros materialistas, alienados borregos teleadictos, envidiosos de los ricos, amigos y cómplices, y loros, de los dictadores psicofascistas, autómatas programados que expresan solo sentimientos y pensamientos que les han sido colocados, o que les son permitidos, por sus amos programadores y controladores. Para todos los degenerados cuyo verdadero Dios es el sexo, y por lo tanto, como no puede ser de otra manera, maliciosos enemigos autodeclarados y gratuitos, de las personas con principios que no son ni quieren ser parte de su corrupto sistema materialista hedonista. Como decía Mahatma Gandhi, hay algunas cosas que son duras de decir, pero hay que decirlas, si es justo y para bien, para contribuir a realmente despertar conciencias, sobre todo en las personas que aún tengan la capacidad de hacerlo. Se respeta y estima a la gente diferente, a las sinceras, honestas y nobles personas, ya sean ateas, espirituales, o cristianas. Y en realidad esto va dirigido especialmente a estos dignos seres humanos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que saben comprender y valorar mensajes tan importantes, reales y veraces, como el contenido en este video. ¿Cuál es el simbolismo que encierra la figura de la bestia descrita en el libro del Apocalipsis, que forma parte de la Biblia? La figura de la bestia es el simbolismo de la indisciplina que ha de alcanzar vuestro mundo, en donde se conjugarán todas las pasiones inferiores formando una sola conciencia colectiva, compuesta por las criaturas descuidadas. Simboliza un comando pervertido, o sea la dominación por parte de un grupo de entidades encarnadas y desencarnadas, que someterán a los negligentes y descuidados a sus más innobles caprichos. La bestia se asemeja a un cardumen de peces, a una manga de langostas, o a una manada de lobos, especies colectivas del reino animal que accionan bajo un mismo carácter instintivo, moviéndose por la acción directora de un solo psiquismo. ¿Cómo debemos interpretar a la figura alegórica de la bestia, en el Apocalipsis? ¿Tiene relación con el instinto animal e incontrolado del hombre, o alcanza a ciertas instituciones o agrupaciones sociales y religiosas? La técnica sideral procuró repetir muchas veces, a través de símbolos diversos, las mismas ideas. Debido a eso, hay en el Apocalipsis diferentes puntos de identificación sobre el verdadero sentido que debe atribuirse a la bestia. Por ese motivo, el profeta una vez se refiere a un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos, otra vez, a una bestia con los mismos atavíos, y en otras, a una serpiente. Esas diversas figuras, aunque de aspectos diferentes en su conformación exterior, abarcan la idea fundamental del instinto animal. Gustaríamos que nos dieseis mejores elementos para comprobar lógicamente que se trata de instintos pervertidos. ¿Podríais hacerlo?
no bien el hombre percibió los primeros albores de la angelitud, que demarcó las fronteras entre el animal y el espíritu, escogió la palabra bestia, como sinónimo de brutalidad. El profeta utiliza otros vocablos en su revelación, empleando por ejemplo, el dragón, o la serpiente, como representativos de las acciones bestiales que se cometen en vuestro mundo. La serpiente, alusión hecha al espíritu satanizado, seduce a Eva, alegóricamente en el paraíso, y la hace pecar. Es el símbolo de la sensualidad y de los indomables deseos del instinto inferior. Uno de los más importantes cuadros alegóricos en la tradición católica, es el de San Jorge venciendo al dragón. O sea, el alma valerosa e inspirada por las energías superiores, al enfrentar al dragón del instinto inferior, que le vomita el fuego del deseo y la lava de la lujuria. El apóstol insiste en el simbolismo del dragón bermejo o de la bestia color escarlata, poniendo de relieve a esas dos figuras como las más alegóricas del instinto humano. Podríamos conocer otra afirmación del Apocalipsis, que nos pueda indicar con seguridad que habrá una inversión de costumbres en los poderes máximos, ¿y cuáles han de ser esos poderes? En su mayoría, las interpretaciones sobre la bestia apocalíptica, varían conforme a la religión o a la índole psicológica de los intérpretes. Los católicos aprobaron que la bestia es la Reforma del siglo XVI. Los protestantes y diversos espiritualistas acostumbran relacionarla con el clero católico romano. Investigadores más decididos, buscan en la numerosofía, encontrando el número de la bestia en los títulos del Papa. ¿Qué nos podéis decir al respecto? No olvidéis que el símbolo de la bestia se basa exclusivamente en el instinto humano pervertido, que puede manifestarse en cualquier latitud geográfica del mundo, como así también en el sector religioso, filosófico, científico o social. Las alegorías apocalípticas deben encararse siempre en relación con los movimientos de mayor importancia en vuestro mundo, porque son revelaciones de orden general y colectivo, de donde se deduce que las pasiones imperan con más facilidad, en medio de esas instituciones o esferas de comando, en la vida de vuestro orbe. Cabe a vosotros que descubráis inteligentemente aquellos conjuntos que el profeta no pudo individualizar con bastante claridad. En el Apocalipsis, los agentes nefastos de la política, de la ciencia, y la religión son presentados bajo la alegoría de tres espíritus inmundos semejantes a las ranas, porque esos hombres abominables se parecen a los reptiles asquerosos del charco, debido a su piel resbaladiza, que les da protección deshonesta. ¿Cuáles son las características que revelan definitivamente la presencia de la bestia en nuestro mundo? Su presencia en vuestro mundo es indudable, por estar cumpliéndose entre vosotros esta profecía. Lo que está arriba quedará abajo, y lo que está abajo quedará arriba. Multiplícanse los antros de placeres licenciosos y el juego deshonroso. Proliferan las industrias alcohólicas. Corrómpese la carne joven recién salida de las escuelas primarias. Aumentan las costumbres especialistas en resaltar los contornos anatómicos femeninos. Se enriquecen los fotógrafos de los ángulos lascivos de la mujer. Se rompen los lazos íntimos de la familia, en el conflicto de los bienes heredados. Los desgraciados sufren hambre, en las cercanías de los banquetes aristocráticos del caviar o del faisán importado. Las mujeres pobres tiemblan de frío, delante de los tapados de piel de elevado costo ostentados por mujeres sobrecargadas de joyas raras. La verdadera belleza del espíritu pierde el control estético de los objetivos superiores. Mientras sucede todo esto, los psicólogos sentenciosos ironizan la ingenua belleza de la moral pregonada por el Evangelio de Jesús, y pregonan bajo un precioso tecnicismo que fascina a los incautos, que están en la época de la emancipación del hombre, y deben liberarse de los preceptos de antaño.
Hay quienes protestan por vuestras afirmaciones, alegando que esas cosas siempre existieron en la Tierra, y que en ciertas ocasiones la degradación moral llegó al extremo, sin que se considerase como un cumplimiento de profecías relativas al fin del mundo. Preguntamos entonces, ¿por qué motivo solo la degradación moral actual debe revestir el aspecto profético, como preliminar del fin del mundo o del juicio final? Ya os explicamos que esos acontecimientos fueron locales, pero los actuales convergen hacia un acontecimiento general que alcanza a toda la humanidad. La bestia apocalíptica, que representa al libertinaje, continúa dirigiendo su invitación voluptuosa a vuestra humanidad, y prevé con éxito la corrupción total de las costumbres tradicionales. Una de las señales más características que indican que la bestia comenzó a actuar con poco pudor y mucho cinismo, es la voluptuosidad manifestada por las jovencitas, que se evidencia en las distracciones bulliciosas del mundo. Cuando la desnudez comenzó a imperar licenciosamente en Sodoma, Gomorra, Babilonia y Roma, la técnica sideral sabía que eso significaba el fin de una civilización. Por eso el fuego purificador procedió a la benéfica desinfección del ambiente lúbrico. Como las hordas salvajes funcionaron como una rectificación dolorosa de los espíritus embrutecidos. Bajo la fascinación de la bestia, los seres cultivan las mayores aberraciones y las elevan a la categoría de conceptos de emancipación superior. Desgraciadamente, los recuerdos del pasado nos prueban que la historia se repite, y actualmente con mayor responsabilidad humana, porque la disolución de las costumbres en vuestros días está muy comprometida. Porque conocéis la figura de Jesús, y sus magnánimos conceptos evangélicos referentes a la castidad y pureza de sentimientos. ¿Nos podéis dar un ejemplo más accesible a nuestro entendimiento, con respecto a la distorsión de los conceptos morales de nuestro mundo? Antiguamente, la deshonestidad no encontraba bajo ningún aspecto justificación moral entre los hombres. Era considerada un pecado imperdonable, que siempre era repelido por el sentido común. La mujer, sublime intermediaria de la vida, en la actualidad es una de las principales víctimas de las sugestiones libidinosas de la bestia. No es raro verla ajustarse sin vigilancia alguna, a la moda de los modistos modernos, que se esfuerzan en poner de relieve la sensualidad de las formas anatómicas, mientras que ellos apenas objetivan el fin comercial. ¿Podríais describirnos el ambiente moral de las ciudades que estuvieron bajo el dominio de la bestia, como Babilonia, Sodoma, Gomorra, y otras más? Esas y otras ciudades destruidas por el fuego volcánico, por los terremotos, o purificadas por otros recursos, fueron miniaturas bestiales de lo que serán los próximos acontecimientos generales a desarrollarse en la Tierra. Sus poblaciones habían perdido el mínimo sentido posible de la moral. Fluctuaba sobre ellas continuamente, un convite para el sensualismo y el gusto pervertido. La inquietud sexual era constante, y pocos eran los que podían controlar la imaginación superexcitada para dominar las fuerzas inferiores del instinto animal en celo. Solo aquellos que vivían consagrados al intercambio con los valores espirituales de lo alto, podían escapar de los lazos inmorales de la época. Las artes se inclinaban terriblemente hacia lo obsceno, y los seres repelían cualquier invitación del sentimiento al respeto. Reproducían psíquicamente la figura tenebrosa de la bestia, como si fuera un espíritu brutal, actuando en los cuerpos sin dueño, asumiendo el comando neuropsíquico que los alimentaba con el veneno de la perversión, rompiendo de esa manera los últimos eslabones de contacto con lo alto. Millares de criaturas se atrofiaban, como si fuera un solo cuerpo instintivo, retardando su ascensión espiritual.
para dejarse conducir dócilmente por el centro psíquico bestial, asediado por el astral inferior, que imponía a todos una sola voluntad libertina. En los anales del espacio, aún se encuentran las matrices etéricas de las configuraciones bestiales, que el psiquismo falto de gobierno imprimió en la atmósfera astral de esas ciudades, extinguidas por los terremotos o bajo el fuego purificador de los volcanes, disolviendo la sustancia deletérea y evitando el peligro de la aglutinación mórbida definitiva, en el mecanismo etéreo vital de los humanos. Desearíamos conocer hechos o cosas que nos indiquen cuando estamos cooperando con la bestia apocalíptica. ¿Podríais satisfacernos? Las fuerzas inferiores buscan astutamente la modificación interior del hombre, pero sin golpearlo con violencia, evitando que se identifique de súbito con la nueva moral que se le inculca. Los hombres de vuestro siglo desconocen la terrible dirección psíquica y disciplinada que se esconde detrás de todos los actos desordenados, así como ignoran la trama mefistofélica de los grandes genios de las sombras. Cerebros maquiavélicos, de intelecto preparado y corazón endurecido, que se retardan a propósito en la evolución, esperanzados en alcanzar el dominio absoluto en el mundo físico, elaboran los más execrables proyectos de inmoralidad para construir el eslabón de ligazón definitiva entre sí. Esos infelices agentes de las tinieblas son avesados en cubrir la apariencia de sus objetivos, recurriendo a la confusión y actuando en la inversión de los valores en el mundo de la carne. Cualquier descuido en la vida evangélica se hace luego audible a la voz maléfica de esos mentores galvanizados en el mal, para que el reinado de la bestia se propague con éxito. Esos hombres deforman el aspecto real de las cosas, y saben justificar hábilmente el desvío moral de aquellos que se pervierten, contemporizándoles las consecuencias a fin de continuar en el mal. Ramatiz. Muchos comunicadores, muchos intelectuales, muchos artistas, y otros corruptos y corruptores, que gobiernan las mentes y las vidas de quizá el 99% de las personas. Una magnífica enseñanza para todos, pero lo sería especialmente para los falsos creyentes, hipócritas, fariseos, falsos cristianos y verdaderos freudianos, cuadriculados politiqueros materialistas, alienados borregos teleadictos, envidiosos de los ricos, amigos y cómplices, y loros, de los dictadores psicofascistas, autómatas programados que expresan solo sentimientos y pensamientos que les han sido colocados, o que les son permitidos, por sus amos programadores y controladores. Para todos los degenerados cuyo verdadero Dios es el sexo, y por lo tanto, como no puede ser de otra manera, maliciosos enemigos autodeclarados y gratuitos, de las personas con principios que no son ni quieren ser parte de su corrupto sistema materialista hedonista. Como decía Mahatma Gandhi, hay algunas cosas que son duras de decir, pero hay que decirlas, si es justo y para bien, para contribuir a realmente despertar conciencias, sobre todo en las personas que aún tengan la capacidad de hacerlo. En la sociedad actual, es muy fácil señalar siempre a algo externo a nosotros, pero la bestia del apocalipsis no es una persona o un presidente derechista, no es una supercomputadora central, no es un país determinado, no es un orden político o económico establecido, no es el capitalismo, no es el neoliberalismo. La bestia es el simbolismo de nuestras propias pasiones inferiores, o el sexo esclavizante y desconcientizante, y es la legión de corruptores y dictadores psicofascistas que las fundamentan y promueven, el comando pervertido del mundo, psicólogos, psiquiatras, pero también muchos periodistas. ¿Quién, o qué, es la bestia del apocalipsis? Extraordinarias respuestas de Ramatiz. Fragmentos de las extraordinarias respuestas del extraterrestre Ramatiz. Extraído del libro Mensajes del Astral, de Hercilio Maes.
Es la explicación más clara, veraz y certera, de la figura simbólica de la bestia del Apocalipsis, que todos la podemos ver materializada en este tiempo. Se respeta y estima a la gente diferente, a las sinceras, honestas y nobles personas, ya sean ateas, espirituales, o cristianas. Y en realidad esto va dirigido especialmente a estos dignos seres humanos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que saben comprender y valorar mensajes tan importantes, reales y veraces, como el contenido en este video. ¿Cuál es el simbolismo que encierra la figura de la bestia descrita?